Ahora, en este simposio de IU, de la evolución perpetua, vamos a seguir con nuestro siguiente ponente, que es Nicolás. ¿Quién es Nicolás? Alemán. Hola. Buenas tardes. ¿Cómo está hoy? La verdad, muy feliz de estar con ustedes, feliz de estar aprendiendo. Y bueno, pues es parte de la evolución perpetua, ¿no? Pues para mantener Se deja de aprender hasta donde yo sé, hasta cuando se deja de respirar. De ahí no sé. Entonces, mientras respiramos, sigamos aprendiendo. Ok, usted tiene una presentación, ¿verdad? Sí, sí, en este momento. Sí. ¿Y va a compartir de su propio computador? Sí, pues permítame, en 3 segundos. En este momento estamos compartiendo, a ver, aquí está, share screen. Ok, aquí tenemos. Se supone que estoy compartiendo ya, ¿no? Host disable participating screen sharing. Dice que no me ha dado acceso, doctor Lambert. Tal vez el doctor Lamed todavía no cierra su compartir pantalla. Vamos a ahí ahora, ¿puede? Sí, a ver. Ya. Ok, sí. Estupendo, sí. Aquí vamos. Muy bien. Bueno, es difícil evitar no conectar todas sus ponencias con mi presentación. Es bastante difícil porque quizás así, bueno, hay muchas cosas en común, y como lo verán ustedes, ¿no? Bueno, de nuevo, gracias por estar acá, los que sigan por acá, y gracias también a Atlantic International University por permitirme dar mi ponencia. Y en sí creo que el propósito es pedagógico va presentado a los jóvenes, porque pues nosotros quizás ya no la necesitamos, ya necesitamos ese tanto empuje, no que los jóvenes sí, como ustedes acaban de mencionar, Proxy, el doctor Lambert, con lo que está pasando en la tecnología, los chicos no saben lo que quieren, no saben discernir para qué han nacido, cuál es su vocación, cuál es su llamado. Y bueno, entonces veamos si enfocamos entonces esta ponencia en ese punto, ¿no? Decíamos que primeramente los chicos, ¿no?, que necesitan abrirse camino porque para que estén conscientes y seguros de que toda meta es inalcanzable, pero toda meta es alcanzable. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es eso, ¿no? Buscar, enfocarnos, tener metas en la vida. Un segundo punto que tenemos que estar conscientes es que si existe siempre, primero fijarse metas, luego tener conciencia de que tenemos dentro, todos los seres humanos, tenemos dentro y afuera, me parece, a un poder supremo guiando nuestras vidas. Y ahí de nuevo traigo a colación la tecnología, que puede ser que esté reemplazando o que trate de reemplazar eso, o que ya no tenemos conciencia de ese ser supremo que está en nosotros, ¿no? Y sin importar las condiciones y el ambiente que ya hemos nacido, ¿no? Y el tercer punto que voy a presentar en esta ponencia, que es de carácter, regresando a lo que decía, bueno, a la ponencia del doctor Jiménez, es que es de carácter autobiográfica, ¿no?, basada en mi experiencia. Pero bueno, entonces el tercer punto del cual quiero que se tome conciencia es que además de ese ser supremo que está guiando nuestras vidas, también tenemos que tomar conciencia del poder supremo que ejerce la mente en nuestras decisiones.
lo que a su vez puede convertirse en nuestro mejor amigo, en nuestro mejor aliado o en nuestro peor enemigo. Y creo que por ahí es importante que los jóvenes vayan tomando conciencia de esto. La mente, como podemos guiarla hacia un camino positivo o un camino negativo. Entonces, tenemos dos opciones, esa, o negativo o positivo. ¿Por qué entonces guiarla hacia lo negativo y no a lo positivo? Y lo otro que también quiero enfatizar o quiero que se vea a través de mis experiencias es que la mente no tiene, bueno, realmente no tenemos límites en lo que podemos alcanzar. Sí, creo que fue Albert Einstein que dijo que si lo podemos imaginar, lo podemos lograr. Y la historia nos enseña de diferentes logros, tanto en la ciencia, en el arte, en todos los campos. Nos da testimonio de eso. Entonces, por ahí va enfocada mi ponencia. Entonces, y como decía, ¿no? Es de carácter, porque así entendí las instrucciones, no en cuanto a la evolución perpetua. Lo entendí que era de carácter autobiográfico y es así como lo voy a presentar. Entonces, comenzamos con mi lugar de nacimiento, ¿no? Yo soy originario de El Salvador, pero he vivido casi toda mi vida en los Estados Unidos. Y también enfocado en ese mi origen y de manera en que he vivido mi vida. También... Nicolás, solamente estamos viendo solamente la portada y no vemos otra diapositiva. Pero... Gracias. A ver. ¿Por qué? Ok. Gracias. Gracias y mil disculpas. Exacto, es que me enfoqué mucho en lo que estaba hablando. Bien, entonces decía que había nacido en El Salvador, ¿no? Y hablaba primero antes, como ustedes lo pueden ver, ¿no? Los 3 puntos que enfoco mi ponencia, tener las metas claras y objetivos hacia dónde vamos, reconocer que dentro de nosotros ese es el supremo, guiando nuestras vidas, y tomar en cuenta el poder que ejerce la mente sobre nuestras decisiones. Y sobre eso hablaba, ¿no? De que como tenemos la opción de ser negativos o positivos en nuestros pensamientos. No, claro, habría que ver qué es lo que influye en la manera de pensar, pero eso sería otro tema. Y entonces también decía que mi ponencia va enfocada a, bueno, es de manera autobiográfica, ¿no? Y por ahí comenzaba diciendo que yo nací en El Salvador, pero que casi toda mi vida la he vivido en los Estados Unidos. Y basado en eso, presento mi ponencia en 3 etapas. ¿No? La primera etapa voy a hablar acerca de mi niñez, desde los primeros recuerdos que vienen a mi mente, que creo anda por ahí entre los 4 y 5 años, hasta los 21 años de edad, que es cuando viví en El Salvador. La segunda, que es cuando emigré y comencé a estudiar inglés como adulto en los Estados Unidos, desde el primer grado, a los 21 años hasta mi egreso de la Universidad Estatal de California, donde hice casi todos mis estudios universitarios, excepto por mi doctorado. Y la tercera fue cuando obtuve mi doctorado en la Universidad de California en Riverside, hasta el presente. En la actualidad estoy por terminar mi doctorado en educación en la Atlantic International University, a quien le agradezco mucho que haya aprobado mi aprobación, mi solicitud para este doctorado, y estamos culminando en eso. Entonces, cada una de estas etapas ha sido una constante evolución, visión, desarrollo y crecimiento de mis ideas, en búsqueda de respuestas que sustenten mi curiosidad sobre muchas interrogantes
acerca de la naturaleza y conducta humana y del mundo que nos rodea. Por supuesto, consciente de la imposibilidad de encontrar respuestas definitivas a mis interrogantes y que coincidentemente resaltan el significado de la temática del presente simposio, Evolución Perpetua. Pero claro, esto es antes que el doctor Lambert nos presentara ChatGPT, ¿no? O ChatGPT. Ahora, no sé, quizás tengamos las respuestas ahí, ¿no? Bueno, entonces, comenzando con la primera etapa, ¿no? Con la infancia, he navegado la vida desde que era un niño en medio de vicisitudes, reflexionando sobre cosas metafísicas o etéreas, impulsado en gran parte por la magia de la lectura y por mi innata curiosidad acerca del cosmos y la conducta humana. Como lo menciono ¿no? ya al principio. En cuanto a las vicisitudes, me refiero al ambiente y origen humilde, las precarias condiciones en que me crié y a la falta de orientación o guía que dirigiera mi vida hacia una meta en particular. Lo que hace que hoy en día me acerque a los jóvenes ocasionalmente y les pregunte sobre sus sueños, sus gustos y sus metas, como una manera de sembrar en ellos la semilla que espero germine y que vaya creciendo en sus mentes en el transcurso de sus vidas, para que no se conviertan en veleros en alta mar llevados por cualquier viento, sin dirección y sin puerto donde anclar. Entonces, decía que nací en El Salvador en un pintoresco lugar llamado Primaverita. Aquí dentro de mi cultura es lo que conocemos como Cantón. Un lugar que como 5 kilómetros redonda hayan unas, en ese momento había unas 10 familias. Y bueno, entonces es ahí donde nazco. Y dentro de una disfuncional y numerosa familia, un 10 de septiembre de 1963. Éramos 12 en total, 5 mujeres, 5 hombres, mis padres. Vivíamos en una casa de adobe con unos agujeros en las paredes como ventana y durmiendo en el suelo en medio de la naturaleza, rodeado de reptiles, ardillas, grillos, conejos, gallos, gallinas y pájaros de todos los colores, que nos despertaban siempre con sus sonoros y melodiosos trinos al despertar el alma. Todo aquello era un verdadero locus amenus o una apacible belleza natural, cuya grandeza no reconocería si no hubiera salido de mi país de origen, al que regresé 35 años después de haberlo dejado. Como era la tradición, más bien por una necesidad, en casa trabajábamos todos desde los 5 años, o a veces quizás antes. En mi familia hacíamos canastos de bambú en las temporadas de corte de café que comenzaba en octubre y que terminaban a principios de enero. En el invierno, que dura otros 6 meses, de mayo a septiembre, porque en El Salvador prácticamente solamente tenemos 2 estaciones, invierno y verano. Entonces, en ese lapso de tiempo, sembramos maíz, frijoles, legumbres, un poco de tierra que habían heredado mis padres. Y es así como lográbamos sobrevivir. En el patio de la casa hacíamos fogatas donde asábamos camotes o bueno, en inglés se llaman cipocheros, ¿no? Creo que en otros países, depende de la cultura, tienen otro nombre. En El Salvador lo llamamos camotes. Mientras escuchábamos los cuentos y las leyendas que nos contaban nuestros padres, como pues, las del Cadejo. A ver, Merente. A ver, aquí estamos. Aquí estamos. Como el Cadejo, que es este que está aquí. La Carreta Bruja, la Ciguanaba, el Padre Sin Cabeza y el famoso Cipitillo. Entre otras muchas historias heredadas de nuestros antepasados los mayas. Hoy en día me parece interesante o quizás misterioso el hecho que nunca creí, o más bien que siempre cuestioné la veracidad de lo que nos contaban nuestros padres a tan temprana edad. Recuerdo que en ocasiones, movido por ese escepticismo, me iba a las fincas
tenía como 4 o 5 años. Bueno, es lo primero que recuerdo. A buscar a esos personajes de los cuentos. Mas, obviamente, nunca los encontré. Cuando escuchaba algún ruido o veía moverse las ramas de un cafeto, iba a ver lo que había causado ese ruido o lo que había movido las hojas, aún con temor que existiera. Porque iba a buscarlos con temor, pero quería una respuesta. Quería ver si existían dichos personajes. A veces eran pájaros que andaban asaltando los árboles, algún otro animal buscando dónde dormir, o simplemente se trataba de los animales nocturnos para quienes comenzaba un nuevo día. Esos son los ruidos que escuchaba. Ramas quebradas, de los árboles secos, etcétera, etcétera. Un animal se paraba ahí y eso causaba ruido. Bueno, hoy me pregunto, ¿cómo es que no creía en esas leyendas, pero sí creía en lo que decía la Biblia? ¿Cómo es eso? Doctor Lambert, vamos a tener que preguntarle a ChatGPT o ChatGPT para que nos dé la respuesta. Bueno, entonces, así la Biblia fue el primer libro que leí. Que por cierto, la tengo aquí conmigo, ¿no? Aquí, no. Y la leí hasta antes de los 7 años, pues a los 6 ya iba a la escuela. Y la historia que más me fascinaba o más bien me intimidaba era el Apocalipsis. Hasta el grado que yo llegué a crecer que el fin del mundo sería en el año 2000, que es cuando iba a ser liberado el demonio. Eran también recurrentes los sueños que tenía de Jesús en la cruz rodeado de 2 mujeres que lloraban. Me imagino que en una de ellas habrá sido, la madre de Jesús, la Virgen María. Con tantas películas en el cine, en la televisión, YouTube y todos esos medios sociales invadiendo nuestros sentidos, como ustedes lo han mencionado, hoy en día sería dar una explicación psicológica de lo que veía arriba de la colina de la casa donde vivía. Pero en mi época, a esa edad, no teníamos esos entretenimientos, y menos en la pobre condición que vivíamos. Probablemente hayan sido todas estas experiencias lo que influyó a que me fuera al seminario a estudiar para sacerdote, aunque al final no lo haya logrado. No obstante, los estudios recibidos en el seminario Juan 23 y en la Universidad Católica de Occidente, actualmente se llama UNICAES, sentaron las bases para lo que estudiaría en mi formación académica años después en los Estados Unidos. En casa nos levantábamos a las 4 de la mañana a trabajar, porque las clases comenzaban a las 7 en la Tránsito Cienfuegos, que es la escuela a la que asistí por primera vez, y que estaba tan cerca que me iba a sonar la campana, y aún así llegaba a tiempo. Bueno, como en todo en la vida, siempre hay un precio que pagar. En mi caso, todavía tengo las cicatrices en mi espalda que me dejaron los alambres de púas del seco que atravesaba la carrera para no llegar tarde. Pero sinceramente, no lo sentía. Quizás por la presa que llevaba. Y fue así como estudié del 1º al 6º grado, que comprende los 2 primeros ciclos. Luego comencé el plan básico del el tercer ciclo, como actualmente no se le llama. Entonces, una vez terminado mi plan básico, las cosas se pusieron progresivamente más difíciles en la vida. Comenzando con el bachillerato o la prepa, como le llaman en México. Primero porque continuar mis estudios tenía que caminar mucho. Unos 6 o unos 7 kilómetros y esta vez solo. Y sin mis compañeros con los que había crecido. Luego,
Necesitaba dinero para poder comprar algo de comer. Realmente las cosas ya no eran tan sencillas y se pusieron mucho peor en la guerra civil que había iniciado en El Salvador a finales de los 70. Mas hoy que veo retrospectivamente el pasado, observo que mi mente estaba programada para seguir adelante a pesar de todos los obstáculos y peligros. No estaba programada a parar o dejar de estudiar. Y así me matriculé en el INSA, el Instituto Nacional de Santa Ana. Hoy le cambiaron el nombre, se llama Complejo Nacional, ¿no? Pero sigue siendo el mismo lugar. Para seguir con este nivel, el bachillerato, no, fue que me matriculé en esta institución. Sin embargo, me enteré que andaban buscando aspirantes a seminaristas para el sacerdocio y comencé a estudiar en el seminario Juan 23. Hasta ahora creo que ha sido el momento más difícil de mi vida. Mis experiencias vividas en el Juan 23. Para comenzar, había que pagar comida y colegiatura. Algo que ni mi familia ni yo podíamos hacer. Pero no, mi mente sabía de soluciones y no de obstáculos, y se me ocurrió hacer un trato con mi superior que consistía en que limpiaría yo todo el edificio del seminario, no para, bueno, para solventar mis gastos. Lo que no logré manejar, aunque tampoco fue obstáculo para que dejara mis estudios, fue la discriminación y el abuso psicológico de mi superior. Hoy, de nuevo veo retrospectivamente y a esos años, me puedo dar cuenta que cuál era el problema y que no tenía que ver con mi pobreza económica. Es que mi inocencia y habiendo crecido en el campo, hacía preguntas incómodas que quizás no debía haber hecho. Cuestionaba, por ejemplo, el hecho de que se le exigiera la virginidad a la mujer antes del matrimonio. Pero ¿por qué no a los hombres? San José fue virgen. Como la Virgen María, bueno, obviamente decimos que fue virgen, entonces fue virgen completamente. Entonces, ambos, no. Si somos, bueno, como cristianos, ¿no? Ambos, tanto la Virgen María como San José, fueron vírgenes. Entonces, ¿por qué solamente a las mujeres se les exigía eso? Cuestionaba también, o más bien, buscaba entender por qué mi superior recibía con grandes banquetes a militares de alto rango, pero despreciaba, o más bien no recibía a la gente humilde que llevaban con alguna gallina bajo el brazo o con sacos de frijol o de maíz al seminario para que comieran los seminaristas. Estas cosas para mí no tenían ningún sentido. Eran totalmente incongruentes con los mensajes que recibimos en la misa de la mañana o con el mensaje de amor al prójimo que nos enseñaba la Biblia. Me tomó un buen tiempo caer en cuenta que era por este tipo de preguntas por las que mi superior me trataba mal. ¿Y por qué le decía también a los demás, incluso familiares, que yo era un ignorante? Bueno, decía que era un tonto, ¿no? Incluso algunos compañeros llegaron a creer y preguntarme por qué, a pesar de que me veía inteligente, en realidad no lo era, por las preguntas tontas que hacía. Sinceramente, nunca vi en sus preguntas, digo, los mis compañeros de seminario, nunca vi ninguna malicia o intento de quererme hacer daño alguno, o por qué me tenían de menos. Simplemente buscaba entender esa baja imagen que se había creado de mí a través de mi superior.
es que tampoco ayudó a que en cierta ocasión y en medio de toda la clase, el padre que nos daba filosofía me gritó llamándome ateo. En medio ahí, claro, bueno, de nuevo, era un poco inocente, ¿no? Habían preguntas que a mí me parecían un poquito absurdas. Y preguntaba. Y lo más probable es que, como no sabiendo, teniendo respuesta, me gritó llamándome ateo. Mas no por eso juzgo al padre como una mala persona. No, no. Lo que pasaba es que estaba cegado por su ideología religiosa. Y creo que Roxani mencionó algo al respecto, ¿no? En cuanto a la ceguera de las ideologías. Aunque lo es más cuando se trata de ideologías políticas o religiosas. En cuanto al director de seminario, lo que buscaba era un puesto político dentro del gobierno o del ejército como capellán, y no porque estaba en contra o a favor del régimen derechista que gobernaba la nación. En fin, era de esperarse que estando solo y desprotegido y triste, como me sentía, desarrollara una baja autoestima. Aunque jamás se me ocurrió que ni era tonto ni inteligente. Simplemente era yo. Así terminé mi bachillerato. Así terminé mi bachillerato. Bajo esta presión y abuso psicológico y en un país que estaba políticamente convulsionado, con una guerra que dejó más de 75,000 muertos y el país estructuralmente destruido e invadido por pandillas fuertemente organizadas, como resultado de la posguerra, y que han dejado el mismo número de víctimas, e incluso hasta más numeroso, como ustedes tendrán conocimiento o se habrán enterado. Pero el pueblo se adaptó rápidamente a la guerra. Las molotov que explotaban al lado del vecino, literalmente, o en cualquier edificio, mientras caminábamos por las aceras, al igual que los enfrentamientos entre la guerrilla, los cuerpos de seguridad y grupos militares, se convirtió en algo cotidiano. Parte de esa cotidianidad era también las grotescas masacres de jóvenes torturados, mutilados, quemados semidesnudos que se encontraban en las playas o en las cunetas de las calles, o amarrados a los postes con mensajes escritos diciendo que habían sido ejecutados por ser enemigos del pueblo y firmados por los escuadrones de la muerte. Esto lo vivía cuando de vez en cuando regresaba a casa o cuando me subía a la azotea del seminario y veía a los soldados limpiar la sangre de los muertos con mangueras de presión que quedaban tirados en las calles en los enfrentamientos. Ciertamente cualquiera puede haber dejado de estudiar con todas esas zozobras. Mas pienso que el hábito de la lectura, el enfoque de mi mente y ese ser supremo al que me refiero en la introducción de mi providencia guardaba y protegía en mi camino y lo sigue haciendo hasta la fecha. He llegado también a entender que ese ser supremo es universal, que es el mismo para todos. Y ya Roxani precisamente hacía una alusión a este concepto. ¿Cómo le llamamos a ese ser supremo? Es parte o un elemento cultural resultado de una conciencia colectiva según la religión que se practique. Aunque al final reconocer su existencia no tenga que ver con las religiones. Después del bachillerato continué mis estudios universitarios con un enfoque en la filosofía escolástica y en la teología. Por alguna razón, no existe ningún archivo
que certifique que haya realizado los 2 años de estudio que hizo la universidad. Las únicas constancias que aparecen en el Ministerio de Educación, o MINED, son las del 1º a 3er ciclo. Que de hecho, siento que nada me sirve porque cuando regresé, cuando emigré a los Estados Unidos, comencé desde cero. En fin, en esta misma época, a principios de los 80, acribillaron en su residencia a mi profesor de retórica. Lo mató la Unión Guerrera Blanca o la UDG, que era uno de los escuadrones de la muerte. Y bueno, ante ese incidente publicamos un artículo en el diario de hoy exigiéndole al gobierno respeto a los derechos humanos. Una semana antes que lo mataran, el profesor Amaya Lobos nos había contado que lo andaban buscando probablemente por matarlo, por no prestarse a cierta corrupción cuando fugía como alcalde de la ciudad de Santa Ana, no, de donde soy originario. Mientras tanto, 2 semanas después, me agarró un grupo de hombres fuertemente armados, vestidos de verde oliva, como a 2 kilómetros de la casa donde vivía. En ese momento, había pedido permiso a mi superior por un fin de semana y tristemente fue en ese momento donde pasé esa experiencia. Pues uno de estos señores puso su pesada bota en mi cuello y me abrió la cabeza de un culatazo con la parte trasera del fusil. Después de interrogarme, decidieron matarme. Pero les rogué que no lo hicieran, que me dejaran ir. Sin embargo, 2 días después de ese incidente, recibí una amenaza escrita debajo de la puerta, diciendo que tenía 2 días para salir del país, que de lo contrario me mataría. Y de nuevo la nota estaba firmada por el Escuadrón de la Muerte. Nicolás, hay que cambiar la diapositiva para ver esa diapositiva de la amenaza. Sí, sí. A ver. Gracias, doctor. Ahí. Gracias. Entonces, sí, aquí, bueno, lo que decía, ¿no? Que recibí esa noticia y bueno, y así fue como abandoné el país sin decir nada y sin tener claro hacia dónde iba. Agarré lo que pude, una mochila y unos números de teléfono y algunos familiares que vivían en Estados Unidos y abandoné el país temprano en la mañana. Así crucé Guatemala para luego llegar a México, buscando la frontera con los Estados Unidos. Tardé 2 semanas para llegar a la frontera, caminando y a veces pidiendo automovilistas que me acercaran a la frontera. En la frontera encontré muchas personas que llevaban mi mismo objetivo, llegar a los Estados Unidos de forma ilegal. La verdad, no tenían ni la menor idea de cómo cruzar la línea. Solo pensaba seguir a la gente que intentaba hacerlo. A veces preguntaba que cómo y cuándo podíamos cruzar y me decían que la cosa estaba muy caliente. Yo entendía con esto que había mucha vigilancia. En eso se me acercaron amigablemente 2 hombres y me preguntaron qué hacía y hacia dónde iba. ¿Cuál era mi destino? Cuando dije que iba para Los Ángeles, me dijeron que ellos podían ayudarme, que solo necesitaban el teléfono y dirección de donde vivían mis familiares. Cuando les di la información, me llevaron a una casa donde me dieron de comer y me dijeron que descansara y que me fuera a dormir. Que saldríamos el siguiente día para los Estados Unidos porque ya se habían comunicado con mis familiares. Ciertamente salimos temprano en la mañana sin tener ni la menor idea de dónde estaba y para dónde me llevaban.
Después me enteré que habíamos cruzado por San Isidro, cerca de San Diego, y luego me llevaron en avión, creo que con destino a Los Ángeles, la verdad. No me acuerdo de los pormenores, porque ya ha pasado mucho tiempo. Además, no conocía. Solamente apenas recuerdo que nos subieron a un avión. Y esto es interesante, si me permiten también contarles, porque yo en mi niñez, y de nuevo siendo del campo, para mí el aeropuerto era como el mar, donde estaban los aviones, por la palabra puerto. Y como no tenía acceso a ello, un aeropuerto era un lugar, sí, así, como una playa donde llevaban los aviones. Entonces, todo eso era un poquito interesante, ¿no? Ver que no era tal cosa un aeropuerto. En fin, después de llevarme a ese lugar, bueno, después del aeropuerto, me subieron al avión, y luego al bajar del avión me subieron a un microbús y me llevaron con mis familiares. Y no me dejaban salir sin antes, no pagaban mi rescate, o como se le quiera llamar, el dinero que tenían que pagar mi familia para que me soltaran. Y bueno, pues fue así como llegué a los Estados Unidos un viernes 6 de septiembre de 1986. Y es aquí donde comienza la segunda etapa de mi vida. El día siguiente investigué dónde podría encontrar trabajo y dónde ir a tomar clases de inglés. Llegué a Los Ángeles un día viernes. Sábado andaba viendo dónde podía trabajar y dónde estudiar. Bueno, 2 días después, no, ya que encontré que se podía trabajar en las calles, como no, donde llevaban personas a contratar a las personas por 1 o 2 días o los que fuera. Bueno, pues me fui a las calles, ¿no? A buscar trabajo. Y los trabajos más comunes eran de jornalero, o en las construcciones, o en las jardinerías. Al terminar el día, las personas que me daban trabajo me iban a dejar al mismo lugar donde me habían recogido. A veces no me pagaban, solo me dejaban en el sitio. Pero para ser justos, otros me pagaban de más. Ahí mismo tomaba el autobús de regreso a casa, ¿no? Cuando me dejaban en el lugar donde me recogían. Al llegar me duchaba rápidamente y me iba a la escuela a estudiar inglés de 6:30 a 9 de la noche. Y meses después me iba a limpiar edificios de 10 a 2 de la mañana y a las 7 estaba de nuevo en la calle. Algo que hice también, ¿no? Al llegar a los Estados Unidos, como ya lo mencioné, no, esto no, eso de solicitar asilo político. Sin embargo, años después de haber solicitado, recibí el número de vuelo y la hora que tenía que tomar el avión de regreso a El Salvador. Porque antes el gobierno pagaba para que uno se regresara. Y bueno, me dieron el número de vuelo y todo porque había sido deportado por falta de evidencias que apoyaran mi caso. Tenía un mes para presentar las evidencias y apelar el caso. Necesitaba sobre todo el artículo que habíamos publicado. Teníamos 2 opciones: apelar o cambiar de dirección para que los agentes de inmigración no me encontraran. Pero eso significaba seguir viviendo indocumentado, y en anonimato, a escondidas. Recuerdo en ese momento que buscaba carros abandonados donde me iría a vivir para que la migra, como la llamábamos, no me encontrara. Sin embargo, decidí apelar el caso. Era imposible encontrar en tan poco tiempo el artículo publicado en el periódico. Sin embargo, ayudado y guiado por una sociedad humanitaria,
Me hicieron unos exámenes psicológicos y físicos de unos golpes que habían recibido en la cabeza, como ya lo mencioné, por después de la muerte. Carecen. El nombre de la agencia humanitaria me dio también un abogado que me representara en la corte. La esperanza del abogado era que me dieran más tiempo para encontrar el artículo publicado. Para hacer las cosas aún más difíciles, me tocó un juez que jamás había aprobado ningún caso de asilo, porque no creía en la legitimidad de los casos. En la corte fue el mismo juez el que me interrogó. Al final, al dar el veredicto, dijo que no había presentado las suficientes evidencias. No obstante, debido al gran temor que tenía de regresar a El Salvador, me hacía elegible al asilo político. Y un año después, estaba recibiendo mi tarjeta de residencia y 4 años o 5 años más tarde, recibía mi ciudadanía americana. Entonces, a pesar de los obstáculos, ¿no?, por los que pasaba, mi rutina seguía siendo la misma. En el día iba a trabajar y en la noche a estudiar. De vez en cuando me encontraba con personas que cuestionaban lo que hacía, que me preguntaban ¿para qué y por qué estudiaba? La mayoría eran personas nacidas en los Estados Unidos que hablaban bien el inglés y que no tenían ningún problema migratorio. Cuando les decía que iba a sacar mi high school o la secundaria, no la prepa como le llaman en México, y que iría a la universidad, me decían que para nosotros los latinos era algo imposible. Y peor aún, indocumentado y sin conocer el idioma, lo era más para mí. Pero de nuevo, nunca dudé en no poder alcanzar mis metas. Así logré terminar la high school en el 1991 con honores y con becas para seguir estudiando en el colegio. Recibí también invitaciones para conferencias en diferentes lugares. Recuerdo que mi primera conferencia fue en Los Ángeles Music Center, en el centro de Los Ángeles, donde fui entrevistado por algunos periodistas de diferentes periódicos en inglés, como el LA Times, New York Times y, bueno, otros. Bueno, no el New York Times, porque eso era New York. Eran periódicos locales, no de Los Ángeles. Y bueno, así me gradué de high school en el diciembre del 91 y en enero de 1992 estaba ya en el colegio, Los Angeles Community College. No, era un colegio comunitario. Con mi nuevo estatus migratorio y habiendo aprendido a comunicarme en inglés, además ya no necesitaba ir a la calle a buscar trabajo. Pues no porque ya necesitaba trabajar. De hecho, tenía 4 trabajos temporales, todos de tiempo parcial. Trabajaba de 3 a 7 de la mañana para Los Angeles Times o para el periódico Los Ángeles, repartiendo periódico. De 8 a 11 trabajaba de asistente de profesor para el distrito de Los Ángeles. Luego iba al colegio y después del colegio trabajaba de supervisor de patio de 3 a 6 de la tarde. En 1995 me estaba graduando del colegio con mi primer título en inglés. No, en los colegios comunitarios, ese título le llaman el AA Degree. Entonces, era mi primer título, colegio comunitario, o Junior College, como también le llaman. Ese mismo año me transferí a la Universidad Estatal de Los Ángeles, en California, donde recibí mi primer licenciatura en inglés en 1998 para enseñar literatura e inglés como segundo idioma. En esta universidad obtuve 2 licenciaturas más. Mi licencia para enseñar español e inglés como segundo idioma. Saqué una licenciatura en lingüística comparativa, inglés y español. Y mi maestría en literatura y en lingüística peninsular y latinoamericana. Y bueno, comencé a trabajar de profesor en la secundaria, una vez que obtuve mi primera licenciatura.
Con la maestría ya podía enseñar en colegios comunitarios. No obstante, quería dar clases en la universidad. Para eso necesitaba el doctorado, lo que hizo que solicitar ingreso al programa de doctorado en la Universidad de California, y fue la Universidad de California en Riverside la que, además de aceptar mi solicitud al doctorado, me ofreció también una beca para continuar mis estudios. Me especialicé en estudios medievales y época de oro peninsulares. Escribí mi tesis basada en el Quijote, que por cierto, a ver, aquí lo tengo, que fue editado por mi mismo supervisor de tesis, Dr. James A. Parr, que tristemente ya pasó a mejor vida hace 6 meses. También usé el Tanakh, ¿no?, que es la Biblia judía, y el Corán. Entonces, mi tesis doctoral, como libros primarios, no uso esos textos. Y algo que también quiero compartir con ustedes es que esa tesis que escribí, cuando le presenté la idea a mi director de tesis, me dijo, muy respetuoso, me dice, mire, la propuesta que usted me está dando es una nueva crítica literaria sobre el Quijote. Y si hay alguien que pueda hacer eso, es usted. Mi autoestima no iba muy bien todavía. Entonces, cuando Dr. James Parr me dijo eso, realmente me hizo sentirme un poco especial. Y bueno, me gradué en el año 2011. Comencé el doctorado en el 2006. En el 2006. Doctor Lambert, a usted yo sé que le di eso, que dice 2004, es lo que usted tiene ahí, pero después dije yo, no. Fue 2006. Y bueno, se publicó la tesis, la publicó una editorial a la cual le otorgué mis derechos de autor de forma temporal. Tuvo una gran aceptación tanto en el campo religioso, literario y artístico. Y una de mis metas que contemplo, ¿no?, en este proceso que estoy con Atlantic International University, es hacer algunos cambios sobre este texto y publicarlo con ustedes. Bueno, espero que logre hacerlo, ¿no? Como dije, es uno de mis metas, es uno de mis sueños. Entonces, una vez que obtuve el doctorado, me ofrecí una plaza en Whittier College, o el colegio de Whittier allá en California, donde trabajé por varios años. Luego trabajé también para otras instituciones de educación superior, pero también en escuelas secundarias. Puedo mencionar Cal State LA, Cal State of Northridge, entre otras universidades que estuve de catedrático. Y actualmente manejo mi propia academia de inglés, ¿no? Y también estoy escribiendo mi tesis, la que espero terminar pronto y recibir mi doctor en educación en la Atlantic International University, con el propósito de mejorar la educación en mi país, El Salvador, de nacimiento, porque reconozco que los Estados Unidos es mi país de adopción. Entonces, como decía, ¿no? Regresé a El Salvador 35 años después de haber salido, porque tenía miedo de regresar. Me iba a diferentes lugares de Europa, menos a El Salvador.
En mi tesis, no la que escribo actualmente, busco dos objetivos. El primero es romper con los paradigmas educativos de los países del Triángulo del Norte, formados por El Salvador, Honduras y Guatemala. Estos objetivos van en conjunto con los 17 objetivos y metas propuestos por las Naciones Unidas en su intento con acabar con la pobreza, el hambre, el mejoramiento de la salud y el bienestar. Eliminar todo tipo de desigualdad social y de género. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidad de aprendizaje durante toda la vida y para todos. Garantizar una energía asequible, segura y sostenible, como la adopción de medidas urgentes contra el cambio climático mediante la educación y la sensibilización de las personas y la negociación de acuerdos y medidas nacionales e internacionales para actuar todos juntos con el cambio, no para mejorar todos, hacer todos estos cambios, ¿no? Todos en conjunto. De hecho, una de las metas, objetivos que tiene que contempla la ONU, que es el número 4, incluye todos estos objetivos en la educación. Entonces, bueno, entre estos objetivos, de nuevo que son parte de la meta de la ONU, estoy adaptando como texto primario en mi tesis, estos objetivos y metas constituyen los textos primarios en la tesis que estoy escribiendo. No, primordialmente para ayudar no solo a los salvadoreños, sino a la comunidad centroamericana. No solamente a ellos, sino con este estudio espero poder ayudar a todos mis hermanos en el mundo, por extensión. Entonces, como podemos ver, si no fuera por esos elementos a los que hago referencia al principio de mi ponencia, no habría logrado ninguna de las metas que hasta ahora me he venido trazando en la vida, desde mi niñez. Considero que mi origen humilde, mis experiencias en el seminario y las vividas en los Estados Unidos son excusas suficientes para no haber continuado con mis estudios y mis metas en la vida. Es de esta manera como he buscado comprobar que no hay ninguna circunstancia externa capaz de boicotear tus sueños, tus aspiraciones, y que nadie nace ni es tonto. Que todos somos únicos e irrepetibles, inteligentes y capaces de poder escoger y ser lo que se quiere ser. Por tanto, no dejen que el mundo exterior imponga en su mente sus paradigmas o que programen sus mentes con cosas negativas. Repito, han nacido y siguen siendo únicos y con un poder infuso en todos ustedes capaz de mover universos. Entonces, y para terminar, ¿cuál es la receta del éxito? Lo primero que tienen que hacer es trazarse metas. Prepararse trabajando hacia esas metas. Segundo, tengan fe. Crean en ustedes mismos y no permita que nadie les venga a decir quiénes, cómo son y lo que tienen que hacer. Cuando un obstáculo se les cruce en el camino, súbanse a él para mejor divisar hacia dónde van. Y por último, no se olviden. No se olviden que hay un ser supremo cuyo poder está fuera y dentro de ustedes, guiando sus vidas y sus sueños.
En momentos de crisis, de confusión o de debilidad espiritual, retírense. Retírense internamente y oren para que de nuevo les dé, que ese sea el supremo, les dé la claridad y les ilumine el camino que han buscado seguir. Gracias, hermanos, gracias, hermanas, y gracias a Atlantic International University por permitirme dar esta ponencia. Gracias, Nicolás Alemán. Queremos ver las dos diapositivas que terminan la presentación. Ahora estamos viendo, ¿cuál es la receta? Ahí. Okay. Y bueno, también está esto, ¿no? Pero lo más importante. Sí. Ahí, tío. Hay comentarios en chat. Bernardo Sierra, doctor Nicolás Alemán, felicidades por tu presentación. Eres una persona de fe y con un corazón lleno de amor a tu Creador, y que dio la fortaleza para lograr tus sueños y cumplir con tu misión para cual naciste, y ser un ejemplo para tus compatriotas y para la humanidad. Al ser humano puede lograr todo lo que se proponga, si vence cualquier obstáculo que se presente en su camino. Gracias. Gracias. Yo quiero decir, yo vi un video de los hombres encarcelados ahora. Sí, sí. 5,000 más hombres encarcelados de las pandillas. Casi 60. ¿60? 60,000. Sí. Y yo vi ese video y yo quise como poner ahí en la pared para todos algo que diga como, todos ustedes son mejores que esto. Y escuchando su historia de lo que pasó durante la guerra, es como, y ahora yo veo que usted salió de eso mostrando, yo soy mejor que todo esto de lo que pasó. Es como una prueba que todos son mejores de lo que pasó. ¿Qué piensa de todo eso, de la situación en El Salvador? Bueno, primero quiero, no sé, por algún motivo, de nuevo hay que preguntarle a ChatGPT. Yo siento que ese Ser Supremo ha iluminado mi vida. Porque, como dije al principio, bueno, no tengo modelos. Entonces, pero estos chicos, pues quizás tenían las mismas oportunidades que yo. Todo ser humano. Entonces, yo considero que fueron mal guiados. Creo que esa información que vieron adquiriendo en el ambiente, qué sé yo, hizo que tomaran decisiones equivocadas. Y lo otro que San Pablo, en una de sus epístolas, dice que habla de cuando el alma se encalla. En referencia a que cuando nosotros hacemos el mal, como queramos definirlo, si hacemos una acción, no sentimos remordimiento, hacemos 1, 2, 3, 4, llegamos a tal punto que nos desensibilizamos. Entonces, estos jóvenes, me parece que ese es el caso. Perdieron toda sensibilidad humana. En otro estudio
me acuerdo de un otro estudio que hice acerca de una escritora argentina. En mi estudio precisamente costaba la universidad en Riverside. Donde, primero, todos tenemos derecho a la vida. Pero, por otro lado, necesitamos un orden. No podemos vivir de manera anárquica. Bueno, pues si yo manejo sin poner atención a las luces de tráfico, lo más probable es que no camine ni siquiera una cuadra. Porque termino en un accidente y me matan. O yo mato. Entonces, en ese aspecto, creo que nosotros, con el libre albedrío, ese libre albedrío que Dios mismo respeta, si no nos hiciera bueno a todos, acabara con el mal, pero respeta nuestro libre albedrío, que yo considero que es parte de nuestra semejanza a nuestro Creador, o a este Ser Supremo, del que menciono. Entonces, estos muchachos, entre comillas, porque de nuevo fue influenciado por el ambiente, por aquellas personas, pero al final tuvieron una decisión, como la pude haber tomado yo, de escoger el camino del mal. Optaron. Entonces, ellos pertenecen al mundo que escogieron. Que no sabían las consecuencias, probablemente. ¿Por qué digo probablemente? Porque nosotros nos quemamos si nuestros padres dicen no te acerques al fuego porque te vas a quemar. No aprendemos lección hasta que nosotros experimentemos eso. Hay consecuencias que no podemos, no son retroactivas. Y parece ser que esto es uno de ellos. ¿Por qué? Bueno, parece que no hay límites en la maldad de estos muchachos. Yo lo he vivido. Pero de nuevo, ellos están viviendo en su mundo. Bueno, en ese mundo que no pertenece a aquellas personas que quieren vivir bajo las leyes, quieren vivir bajo un orden. Orden, principios universales. Porque no matar es un principio universal. Y si yo mato, dos cosas. Y eso también me lleva a decir por qué yo no estoy a favor de la pena capital. Porque si yo no quiero pertenecer a un grupo que vive bajo órdenes de leyes, no por eso me van a quitar la vida. Pero si necesito pertenecer a ese mundo que he escogido. Y ese es el caso de estos 60,000 encarcelados. Ellos escogieron su destino. ¿Cómo la pude haber escogido yo? Pero de nuevo, no lo digo con toda sinceridad. No tengo la respuesta, pero Dios me ha iluminado. Y tengo muchas experiencias, testimonios para decir que fue Él que me ha guiado mi camino. Entonces, no sé. Es lo que le puedo decir al que lo... Gracias por esto. Es una historia de la evolución perpetua. Y sí. Y seguimos evolucionando. Sí. Sí. Perpetuamente. Mientras respiremos, porque no conozco más allá, no sé qué va a pasar más allá. Sí, tenemos ahora aquí. Y más allá es más allá. Exacto. Gabriela Carranza dice, me quedo sin palabras. Un abrazo sincero por tu presentación y tus aportaciones. Si es posible lograr tus metas, si tienes fe, trabajas todos los días
para ello con confianza y vences los obstáculos. Gracias. 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 Yo creo que es tiempo de seguir a la próxima ponente, pero ¿tiene algo más que decir? Unas palabras. Bueno, solamente agradecerles por, bueno, escuchar mi testimonio, porque es más un testimonio, ¿no? Pero lo que quise ilustrar es que si seguimos esos tres principios, y eso, o sea, eso es lo que, de nuevo, el crédito no es mío, es de Dios, es de Jehová, es de Alá, es de, ¿cómo quieran llamar? Él me escogió. Bueno, iluminó mi camino. Si seguimos esos tres principios, tener fe, como mencionó la colega, no dejar que nuestra mente nos guíe por las cosas negativas. Pero sobre eso, reconocer que tenemos a un ser divino siempre ahí, ya en nuestras vidas, podemos salir adelante. Y eso es lo que he tratado de ilustrar. Y espero que, bueno, pues que ese camino por el que he recorrido lo demuestre. Es todo lo que he perseguido. Gracias de nuevo a todos y a todas con el lenguaje inclusivo. A usted, doctor Lambert, y a, bueno, y a American International University por permitirme expresarme. Quiero preguntar si usted es capaz de escribir un libro sobre el cambio en la sociedad en El Salvador. De qué piensa ahora la gente, ¿se siente libre o es una situación tan profunda espiritualmente que están como tratando de asimilar los cambios? ¿Usted podría escribir por lo menos un ensayo sobre eso? De hecho, lo he experimentado. Sí. Sí, lo he experimentado. Hay muchos cambios y positivos. Porque después de 35 años, ¿no?, que dejé el país y luego regreso, a mí me es obvio los cambios que encuentro en la sociedad actual. ¿Qué son las emociones? Una, veo más hermandad. El pueblo salvadoreño, ya aparezco como el pueblo salvadoreño, es más unido. Culturalmente, me refiero a que nosotros como cultura hemos tenido un lenguaje bastante rudo, bastante grosero, si me permite, vulgar. El joven actual ya no lo ves como lo era antes. Hay más espíritu de comunidad. Y quizás el hecho de que, bueno, la guerra civil, las pandillas, no sabemos si el miembro de la familia iba a llegar a casa. Entonces tenían que apreciar cada momento de estar juntos. Eso se palpa, eso se ve, eso se siente. Yo viajé por Centroamérica por varios años. Yo conozco los lugares y la situación. Y estoy tratando de imaginar el cambio, de sentir libre de todo eso. Sí, es que fue riquísimo, doctor. No se me ocurre decir otra cosa. Yeah. Tener esa libertad donde yo, como usted sabe, como no, yo viví la guerrilla, los encuentros, viví bajo fuego, después vino la guerrilla, fue algo también brutal. Y salir de ese infierno, de ese círculo dantesco, es bastante diferente.
Yo, hace como 40 años, yo ayudé a varios jóvenes pasar a los Estados Unidos. Cruzaron la frontera ilegalmente, pero aquí al otro lado, para escapar de la situación en Centroamérica, yo los ayudé a encontrar un lugar seguro y libre dentro de los Estados Unidos hace 40 años. Y ahí empecé con interesarme en lo que pasaba en Centroamérica. Yo fui a Centroamérica para investigar. ¿Qué está pasando? ¿Por qué la gente está saliendo? Y yo vi la situación. Y ahora, después de 40 años de entender este cambio en El Salvador, parece que es un cambio muy drástico. Y todavía Guatemala, Honduras, Nicaragua, otros países como Haití todavía tienen problemas con pandillas. Y la situación de la cultura que creó las pandillas, pero de liberarse de eso es fácil. No tiene una respuesta fácil. Ya. Pues y gracias. Ahora vamos a seguir con la próxima ponente. Gracias de nuevo. Gracias a todos. Gracias. Un abrazo muy grande, Nicolás Alemán. Gracias por su historia y todo lo que podemos pensar y aprender de eso. Gracias. Evolución perpetua.